Escucha, niña, este pasacalles que dedicado a tu belleza va, por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la universidad. Escucha, niña, este pasacalles que dedicado a tu belleza va, por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la universidad. Se va, se va, se va, se va, se va, se va mi amor. Se va, se va, se va, se va, se va, se va Estopol. Se va mi buen amor, a otros amores va a encontrar. El consuelo para mí es que no te de olvidar. ¡Ah! Se va Estopol, el pasacalles. Escucha, niña, este pasacalles. Estos nombres que se le dieron a estos temas, estos ritmos que más o menos empezaron ya como por ahí del año 1000, como por el año 1600, un poquito antes, terminando entre finales y principios del año 1600, estos ritmos de paso dobles que vinieron de España y se transportaron a México, a Ecuador, a de este lado del continente de la América ya descubierta. Y se le fueron poniendo varios nombres. Por supuesto, en Madrid lo llamaban de una manera, y después se sincretizó con las costumbres y los pensamientos de otro continente diferente, y se le fueron cambiando nombre a las cosas, así al idioma, así como se fue homologando, se fue sincretizando la religión, se fue creando otra nueva cultura, un mestizaje, culturalmente hablando, musicalmente hablando también. Retomemos. Bienvenidos a esto que es el número 18 episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Con las estudiantinas, las tunas, los coros, las rondallas. En el episodio pasado nos quedamos en el descubrimiento de América. Esto que pasó en 1492 con Cristóbal Colón. Mientras en ese contexto se peleaban los Borgia. Empezaron a vender indulgencias, que a comprar esto, que empezaron a comprar la Iglesia Católica, el pontificado empezó a comprar medio mundo conocido. Fue a raíz de esto, ya que Borgia, Alejandro VI, se me olvida el nombre del Papa, Alejandro V creo, o Sixto V, no, se me olvida el nombre del Papa. Borgia que después de haber mandado darle cuello a Salvalerola, este monje que también se le puso al brinco a los Medici, empezó a traer toda esa riqueza y empezó a crear más riqueza, pero fue precisamente gracias a este papa que tenía orígenes entre andaluces, españoles, que tenía mucho afán con la España y mucho más al ser descubierta la América por Cristóbal Colón y saber que venían riquezas de ahí, dijo, órale, pues los reyes católicos pues, deberían de ser más católicos, y les dio el nombramiento de los reyes católicos protectores santos de la iglesia. Esto causó que todos los impuestos, que muchas riquezas, que la protección de ese naciente imperio se fuera para proteger a todo el papado, a todas las iglesias, a todas las parroquias, a todos los monasterios. Y precisamente fue a raíz de este papa que, por supuesto, los Médicis ya habían empezado años antes, muchos años antes, a acumular, aparte de riquezas, empezar a
fueron ellos los que empezaron con el mecenazgo, realmente fueron ellos, no me acuerdo que fue Lorenzo de Medici, que fue el que empezó con el mecenazgo. Ser el mecenas quiere decir patrocinar a todos los artistas, ya sea arquitectos, pintores, escultores, eh, todo aquello que sonara cultura, porque empezaron a retomar toda esa sabiduría griega y la empezaron a distribuir, la empezaron a llevar a cabo, hicieron también su la escuela platónica, para enseñar toda esta sabiduría de antes. En ese contexto ya se venía arrastrando desde el año 1200 y cachito los pensamientos de San Francisco, de Domingo de Guzmán, sí, Domingo de Guzmán creo, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, y fue ahí donde se empezó a dividir la iglesia, por decirlo así, entre algo secular y algo eclesiástico, algo totalmente teológico. Pero durante todos estos siglos, al momento de llegar los Medici, pues por supuesto empezaron a introducir toda este renacimiento. Precisamente por eso se llamó así el Renacimiento, porque fue el redescubrimiento de toda esta cultura, de toda esta sabiduría, de toda todo este pensamiento libre, de todo este pensamiento romántico, de todo este pensamiento. Y la iglesia pues no lo empezó a ver muy bien, que digamos. Y todavía ayudó el cisma de Occidente, que se dividió entre un momento en que hubo 3 papas, por Dios, 3 papas. Ok, entonces ya se empezó a dividir la iglesia, y en lo que se peleaban y se excomulgaban entre papas y esto y lo otro, aquel Borgia, híjole, el Borgia fue el que después dijo, presta para acá, cuando se descubrió la América, cuando Cristóbal Colón descubrió la América, y fue ahí que los reyes católicos, recordemos que se casaron en secreto, pero precisamente también este evento que hicieron fue lo que le dio protección a los estudiantes dentro de las universidades. Y aparte, de por sí, los Medici con su riqueza, después estaban protegidos por todavía uno de los Medici por ahí andaba protegido con uno o dos de el caso es que fueron como 4 papas Borgia y como 4 papas Medici, o sea, híjole, todo se centró en esta gente que venía, no tenía orígenes nobles, unos eran comerciantes, los Medici completamente comerciantes, de ahí su nombre médico, porque era uno, creo que el médico, y empezó por ahí de año 1300 y cachito, fue un médico, de ahí el apellido, y así fueron creciendo, hasta que tuvieron lo que tuvieron, mucha lana, mucho poder, pero mucho poder político, mucho poder eclesiástico. Y fue también los Borgia, que venían también más o menos de las raíces más bajas, no eran de sangre noble, que empezaron también a tener mucho poder y también mucha riqueza, y también pues el Papa tenía hijos, y los empezó a casar con mujeres de sangre noble. Fue precisamente este pensamiento que se arraigó en la pópula, el saber que un comerciante, que un médico, un rico, podía anhelar y podía llegar a los puestos más altos de la nobleza. Fue este pensamiento que es romántico que se empezó a inculcar en la pópula. La pópula ya pensaba que podía hacer eso y lo hacía a sus niveles pues, más bajos. Venían, no sé, una guapa posadera y pues ahí empezaron a hacer sus pininos y a conquistar y aquí y allá y a ver a dónde le pegaban pues para poder agarrar una princesa en desgracia o lo que sea. Fue precisamente, pero este pensamiento, pero también aparte la protección del papado, la protección de los Borgia hacia el reinado de España y Aragón y Castilla, que después se conformó en España, fue el protectorado, y aparte toda esa riqueza que estaba teniendo también de otros lados. Recordemos que Francia e Inglaterra estaban saliendo de la guerra de los 100 años, se estaban recuperando, y fue a raíz de la península ibérica que les provió todo lo que necesitaban, porque también la peste negra no pegó tanto por acá, porque fue parada, la pequeña edad de hielo, poquitito le pegó menos, porque fue parada por los Pirineos, esa zona muy importante, y al ser parada ahí, la ruta de Compostela, de la peregrinación a Compostela, tomó mucha importancia, porque pensaron en aquellos tiempos, recuérdense que todo esto era teológico,
Recuerden que la religión lo regía todo. Entonces pensaron que la ruta de Compostela, la ruta de Santiago Apóstol, estaba protegiendo a toda la península ibérica de esa desgracia, de esa pequeña edad de hielo, la estaba protegiendo porque aquí pegó un poquitito menos la peste negra, precisamente porque la población no estaba tan debilitada después de la edad de hielo, de empezar la edad de hielo de los cultivos y eso y lo otro, no pegó tanto de este lado, entonces por acá sí tenían un poquito más de comercio, tenían un poquito más de alimentación, tenían un poquito más de salud, la peste negra no les pegó tanto, mientras Inglaterra, Francia, allá se me olvida el reino de Alemania, ¿cómo se llamaba? Se desbarataban. Entonces fue a raíz de esto y después de la expulsión de los últimos musulmanes de Granada, cuando se empezaron a centrar ciertos comportamientos, ciertas palabras, una forma de subcultura en los estudiantes, porque lo estaban retomando de la pópula. La pópula empezó a hacer los carnavales, empezó a hacer estas festividades, porque ya se estaba recuperando de la peste negra y bueno, la edad de hielo terminó un poquito después, pero de la peste negra ya había terminado y este comercio pues regeneró. Como se estaban recuperando, pues empezaron a hacer sus comilonas y aparte, en ese tiempo, las cortes, todo el feudo, todos los reyes, todos los altos obispos, andaban en caravanas de allá para acá, de allá para acá, y todo esto lo veía la pópula, los pueblos, lo más bajo de los pueblos, y se centraban también en donde estaban las universidades. ¿Y qué había en las universidades? Pues había colegiales, había estudiantes, y afuera de las universidades pues había tabernas, había pueblo, había monasterios, había pequeñas ciudades. Y ahí es donde se trasladaban, algunas veces se quedaban en el campo, pero ahí es donde se trasladaban las cortes, primero huyendo de la peste negra, que a dónde iban, que esto y que el otro. Y después, cuando se descubrió la América, pues todas esas rutas de comercio se acrecentaron porque fue precisamente uno de los puertos más importantes ahí en Compostela, donde venían los productos de allá de la América descubierta, y aparte también por ahí salía el comercio, salía el producto porque se necesitaba mercurio, y en la parte baja de la península ibérica se encontraron las minas de mercurio y recorrían esas minas hasta arriba Compostela y de ahí salían para la Nueva América junto con el comercio de esclavos, junto con los vencidos que también se volvían esclavos, junto con el comercio de especias, y también ya se había abierto el Mediterráneo, puesto porque Portugal ya había encontrado la ruta por abajo de la Patagonia, no sé si es la Patagonia, creo que sí, por abajo para llegar a las Indias. Pasaron muchísimas cosas en este último siglo, en estos últimos años, precisamente desde el año 1492 en adelante, a raíz del descubrimiento de América, que benefició a las universidades en España, llámese Valencia, llámese Compostela, llámese Salamanca, porque ahí se centró mucho del poder del Borgia, del Papa. Les mandó a hacer mejor su universidad, con más lana, más embellecidas, más rutas de comercio, pero también más obligación católica a los obispos. Muchos querían ser obispo porque él estaba poniendo obispos por aquí, está bien. Recuerda que tengo un nombre para lo que hizo este canijo, que fue comprar comprar votos para poder ser papa y poner aquí obispos y aquí. Entonces a toda su familia la puso en todos lados estratégicos, los casó con nobles, o sea, hizo una cadena de poder impresionante para poderse centrar en el papado, para que no se lo quitaran, para que su descendencia siguiera obteniendo el papado, así como la descendencia de los Médici. No se nos olvide que también ellos por debajo del agua ya tenían también sus planes. Todo este poder se centró a lo mejor en 2 familias, posiblemente en 3, ahorita lo voy a nombrar. Los Borgia por un lado, los Médici de este lado, y Isabel y Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, porque tenían protección, protectorado, y a su vez
pues tenían la libertad de comercio. También el Papa dijo, ¿sabes qué? Portugal, de aquí para allá esto es tuyo, lo que descubras es tuyo, y de aquí para allá esto es tuyo para España. Entonces, por eso es que se empezó a fraguar todo el imperio español, que fue el más grande, el más grande que existió hasta como por el siglo 1800 y cachito, cuando las independencias. Bueno, sin detenernos tanto en esto, se embellecieron las universidades, los colegiales seguían teniendo protección por parte del fuero, pero también este comercio rico se empezó a mezclar la baja nobleza con los burgueses, la naciente burguesía, y eso fue un caldo de cultivo para que se empezaran a amalgamar y a sincretizar tantas festividades, las festividades de los esclavos, las costumbres que ya se traían de allá de Cuba, porque todavía no se descubría, todavía no mandaba a Cortés a conquistar, pero en este lapso, todo en estos 30 años, desde que se descubrió, pasaron muchas cosas dentro de las universidades. Los estudiantes se sintieron con más poder, los que pertenecían a la nobleza, los que pertenecían a la alta nobleza, que los mandaban a estudiar, se sintieron con más poder con estos trajes chulos y preciosos, confeccionados con la lana merino, la más rica, y aparte con el color que trajeron de allá de la Nueva América, y aparte todos los productos, lo que traían, el oro, la plata, el comercio global que se empezó a hacer con los sembradíos de azúcar, la caña de azúcar. Recordemos que Hernán Cortés tenía unas tierras allí en Cuba, era productor de caña de azúcar. Después, con el tiempo, el algodón, las especias ya empezaron a llegar de la India, la canela, el romero. Todo empezó, todo ese comercio global se centró en la península ibérica, en la península ibérica, porque venían de aquí, venían de allá, venían por acá, salían por aquí, salían por allá, y todo el comercio pasaba y atravesaba hacia Francia, hacia Inglaterra, y de ahí pasaba hacia los estados pontificios, hacia Italia, por el Mediterráneo por abajo. O sea, hubo un tiempo que la península ibérica fue el centro de todo el comercio, el centro de toda la atención, por parte de los reinados de Inglaterra y por parte de Francia, por parte de Austria, por parte de... Todo se centró en los reyes católicos. Y hubo algo muy importante que pasó con los reyes católicos que nos compete mucho a nosotros, bueno, a la cultura musical que traemos, que fue el peregrinar del rey Fernando, que tuvo que esconderse en una caravana, y atravesar por meses las tierras de la península ibérica, pegado a la ruta de Compostela, para llegar a un poblado, se me olvidó el nombre del poblado, pero para encontrarse con la reina Isabel, para casarse en secreto. Fue este viaje que se aventó de incógnito, porque no iba de rey, iba de incógnito, mezclado con comerciantes, y escuchando las historias y viendo a los goliardos, a los estudiantes, a los trovadores, a los juglares, a toda la pópula que la vio de frente, que se mezcló con ellas, y fue que a raíz de que se volvieron los reyes católicos, les dio más protección a todas estas a toda esta subcultura. Por eso es que empezaron a desaparecer de los otros reinos, porque realmente a los otros reinos no les importaban los goleardos, los sopistas, los juglares, los trovadores. Sí, pues eran parte de la corte, pero pues no tenían tanta importancia. Pero aquí, en la península ibérica, a raíz de los reinados separados por su parte de la reina Isabela y el rey Fernando, fue este pensamiento de libertad por parte de la reina Isabel que contagió a la península ibérica. Todos querían ser la reina Isabel, todas querían tener esa libertad, y todas querían tener el sueño de convertirse en príncipes y princesas poderosas, propias, libres. Y fue el pensamiento del rey Fernando, esa tranquilidad, y dijo, me lo voy a dejar, y todo eso de reinos separados y todo eso, que le dio estabilidad a todo este reino, porque eran dos cabezas que pensaban y dos cabezas que ordenaban, y todos lo firmaran, por supuesto,
llevaba todo documento o toda ley, llevaba la firma de los dos. Pero, por su parte, recibió mucho protectorado la comunidad estudiantil, porque el rey Fernando la vio y la empezó, inclusive él hizo la ruta de Compostela, y era obligatorio para todo estudiante hacer la ruta de Compostela. Entonces, como todo el catolicismo y todo se centraba ya de este lado, toda la atención, todo el dinero, toda la economía, las caravanas, las cortes, los caballeros, las cruzadas, todo se centró en la península ibérica. Hubo un momento en que todos querían ser parte de este reinado. Y fue ahí precisamente cuando se empezaron dentro del pensamiento estudiantil al mezclarse, habrá que decirlo así, la baja clase estudiantil fue la que se mezcló con el populacho de los pueblos. La alta clase estudiantil, no. Esa iba a estudiar teología y esto y lo otro y lo demás para poder llegar a ser obispos, cardenales y todo eso. Esos tenían sus aspiraciones. Pero había unos que en verdad no tenían oportunidad, y precisamente a esos estudiantes de bajas posibilidades que habían caído en desgracia o que ya no les alcanzaba para escalar puestos, eran los que se iban ya no a la formación teológica, sino a la formación secular. Y fue precisamente esta libertad, primero la libertad que tenían y luego el protectorado por parte de la iglesia, ese fuero que tenían los estudiantes. Y aparte, que dentro de la península ibérica ya no les estaba dando lata a la Santa Inquisición. Entonces, los goliardos, los sopistas, los trovadores, los juglares, los seglares, todo esto se mezcló con los estudiantes, y ahí empezó a nacer esta subcultura de estudiantes sopistas que iban de universidad en universidad en universidad, porque las estaban embelleciendo, estaban creciendo, iban de universidad en universidad, buscando facultades y buscando algunos vivir la vida licenciosa de por vida, tocando en un bar, tocando fuera de las universidades, tenían el protectorado, podían llegar a hospedarse y todo, y ya estaban tomando la forma de vivir, la forma de sustentarse de los sopistas, de los goliardos, primero de cotorrear de los goliardos, y luego de sustentarse de los sopistas, y luego el protectorado que tenían de las universidades, y aparte pues estaban estudiando, y aparte tenían que conseguir para sus libros, y aparte tenían la libertad de enamorar a las féminas dentro de los pueblos, y las féminas pues los veían porque eran estudiantes, o sea, se supone que se supone que se iban a relacionar con alguien que tenía futuro, no con un vago, no con un clerivago, con un tonsurado, no, eran estudiantes. Y después, a raíz de esto, a empezarse a hacer los carnavales y empezarse a hacer todos estos festejos de pópula, y aparte, pues sí, habremos de decirlo, estaba corriendo el comercio, había cómo divertirse y había lana, donde había tabernas, había bares, había carnavales, había ferias, había fiestas. Y en estas fiestas tomadas desde allá de Venecia, que recorrieron todas partes hasta llegar a Inglaterra y Francia, y aparte el protectorado, y aparte la lana, y aparte los pensadores, los escultores, los pintores, todo se empezó a mezclar acá en la península ibérica, y también fuera de los pueblos, y también lógico con los estudiantes y las universidades. Y estos a su vez ya traían el pensar el pensar de los libros de caballería. Recordemos que ya el libro de Buen Amor ya había sido leído, ya había sido eso, y ya empezaba a aparecer la imprenta, y aparte por allá ya el cisma de Occidente ya había quedado más o menos conformado quién era católico ortodoxo, entonces todo se centró en la península ibérica a decir aquí somos católicos y se acabó. Fue después, en el descubrimiento, en la conquista de América, cuando ya se descubrieron todos estos tesoros,
Y llegaron de allá, trajeron indios y empezó el mestizaje y empezó esta cultura, el protectorado. Recuerde que también hizo una bula por ahí, una bula papal, y después Isabel la Católica en su testamento cuando murió dejó que se protegieran a los indios, entre comillas, lo hicieron, los volvieron esclavos, los volvieron esto, o sea, entonces después también murió el 90 y tantos % por la viruela de los indígenas americanos, y luego Cristóbal Colón, Hernán Cortés, que con Marina tuvieron un hijo, Marcos Cortés, creo, no sé, y se considera que fue el primer mestizo de la América, reconocido por la corona imperial, ya la corona española. Y recordar que todo esto, o sea, todo esto tuvo que influir para que nosotros tuviéramos un pensar libertino dentro de los estudiantes en las universidades. Porque lo que se querían era cortejar, era ser caballero, era ser dueño del listón de una dama, y si se puede ser dueño del listón de varias. Entonces fue este pensar, y fue el cambio de instrumentos, la sincretización, la evolución de las cuerdas, la evolución de los tonos musicales, todo lo que evolucionó, que se centró en los estudiantes de la península ibérica. Olvidémonos ya de Francia, de Inglaterra, ya las universidades Oxford, Yale, ya eran, no sé si Yale, no sé si lo dije bien, pero ya eran diferentes. Fue este cambio a raíz del descubrimiento de América y después de la conquista, y después llegó Lutero y la separación de la iglesia, y después al ver empezaron a vender indulgencias, y fue este descontento ya completamente que dividió y tronó la iglesia y la separó completamente de todo el mundo. Inglaterra ya era otra religión. Francia estaba de acuerdo con España por el comercio, y aparte porque estuvo aquí después Carlos I y allá en Carlos V. Entonces hubo una combinación de reinos ya después que murió Isabela. Ok. Recordemos que todavía estos reyes, hasta la fecha, todos estos, Inglaterra y España todavía no dejan de ser reinados. Tienen duques, tienen marqueses, o sea, siguen sosteniendo a sus cortes. Sigue habiendo feudo, sigue habiendo reyes, sigue habiendo reinado, sigue habiendo cultura de conquista, cultura caballeresca. Entonces, todo esto que tiene muy arraigado se arraigó en los estudiantes para poder tener una identidad como los tipo caballeros. No hablemos de uniformes, porque estos uniformes aparecieron siglos después. Eran una vestimenta de estudiante todavía. Y a raíz de que empezaron a homologarse todas estas, pensar y toda esta cultura caballeresca, junto con toda la diversión de carnaval, y junto también con todas las costumbres de los goliardos, de los sopistas, de los trovadores, de los juglares, de los seglares, fue que empezaron a formar esta identidad unos pocos estudiantes dentro de las universidades, que salían a divertirse como grupo para poder conquistar, para poder pasar de universidad a universidad, y para poder obtener sustento, para poder obtener el favor de una dama, para poder, y todo lo utilizaron en los cánticos que ya se aprendieron, que ya tenían dentro de la educación secular, que eran los cánticos a María, que eran las ceremonias litúrgicas y todo eso, pero ya empezaron a mezclarlo con lo que escuchaban y los instrumentos de los carnavales, y empezaron a tocar, no sé, era una bandurria, pero ya, no sé, empezaron a distinguirse de las mandolinas. O sea, fueron instrumentos diferentes que empezaron a mejorarse en cuestión de cuerdas, en cuestión de tono, en cuestión de madera, porque había la economía para poder hacer eso, y también la economía
de los artesanos empezó a crecer mucho porque se quedaron con los andaluces. Fue en estos carnavales que empezaron a condenar a todos los malvivientes que no eran ni estudiantes y que solo salían a divertirnos en los carnavales. Y estos malvivientes, de por sí, a todo aquel malviviente le llamaban tunante, porque precisamente no querían a las gentes, era una ofensa, no querían a las gentes musulmanas que supuestamente vinieron de Túnez a romperlo y descoordinado todo con los omeyas. Entonces, a todo malviviente le decían tunante. Bueno, dentro de estos tunantes, a todo aquel que lo veían divertirse en un carnaval, le llamaban tunante, porque era un malviviente, porque acuérdense que una cosa era cómo se divertían y otra cosa, como a lo mejor ahorita lo vemos, eran las señoras que iban a la iglesia y todo. O sea, la educación eclesiástica estaba al 100. Entonces, aquellos que veían que no pertenecían a los estudiantes, que nada más andaban viviendo y cotorreando y chupando y haciendo desmanes por todos los pueblos, pues les llamaban tunantes, y estos a su vez pues se divertían más en las fiestas de carnaval. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con esta mezcla de carnavales? Con el cambio de roles entre estudiantes y gente de carnaval. Empezaron a tomar esto para divertirse, empezaron a tomar la música, los instrumentos, las formas, y las empezaron a llevar poco a poco a los rituales, a las costumbres y al gusto de los estudiantes para tocar y divertirse como las gentes de carnaval. ¿Qué pasó con Lutero y la separación de la iglesia? ¿Qué pasó con la reforma, la contrarreforma? ¿Qué pasó con la conquista? ¿Qué pasó con todos los recursos? ¿Qué pasó cuando los instrumentos, la música y todo viajaron al Nuevo Mundo? ¿Qué pasó con lo del Nuevo Mundo que viajó para acá? ¿Qué pasó con la expansión del Imperio Español por todos los reinos de la Europa conocida? Un imperio donde nunca se ponía el sol. ¿Qué pasó? Descúbralo en el episodio 19 de Historias Goliardas. Ya nacieron las estudiantinas. Viva la gente del pueblo, viva la gente torera, viva todo aquel que diga la uva, salga, se ve por donde pueda. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas que nadan bien. Beber, beber, beber es un gran placer. El agua es para lavarse y para las ranas que nadan bien. Cada vez que te emborrachas, Manuel, ya me dio sed. Ahí nos vemos. Historias Goliardas. Nos vemos para la próxima.